Hola amigos míos, mi nombre es José Moreno, como ustedes me conocen. Hemos tenido un año fabuloso, maravilloso de los estudios de la palabra del Señor y estamos ya listos para este fin de año. Estoy muy contento porque hemos terminado un año, ¿verdad? Cumpliendo estos estudios de la palabra del Señor, y me es muy grato que nos haya seguido todo este año. Esto lo menciono porque cuando sale este video, pues precisamente estamos ya listos para concluir el año 2021 y seguramente estás muy ocupado con cosas, mandando mensajes, felicitaciones, acordándote de todos aquellos que han estado contigo durante todo este año y con todos aquellos que tal vez no has tenido la oportunidad de saludar como te hubiera gustado hacerlo. Es muy bueno que en este tiempo tú recuerdes a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de escuela, si es el caso, a todos aquellos lejanos o cercanos y que sin duda merecen de ti una felicitación sincera, y que sea también para ti, para todos los tuyos, el año que viene, el año 2022, el mejor de todos. Les mando un abrazo muy sincero a todos ustedes y me da mucho gusto que sigamos con la palabra del Señor, pero todos los días hay palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a ver la porción número 14 de la Torá, la porción número 14 que abarca de Éxodo capítulo 6, versículo 2 a Éxodo 9:35. En esta serie, Bendita Familia, es un gusto poder enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que estamos haciendo precisamente para las familias. El título tradicional de esta porción se refiere a Aparecí. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice en el texto: y me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero sino solamente como el Dios omnipotente. Hoy vamos a ver un poco acerca de eso y vamos a ver qué tiene que ver, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el nombre de Dios. ¿Te gustaría saber cosas acerca del nombre de Dios? Pero sobre todo, ¿cómo es que uno conoce más acerca de Dios, de su nombre? Pero sobre todo también, ¿en qué persona podemos encontrar el balance exacto de lo que es justicia y misericordia? Así que te pido que tomes tu Biblia, que la tengas allí muy cerca, porque vamos a estar viendo algunos textos, y si quieres ir abriéndola en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, al final de ellos, porque necesitamos dar un contexto de cómo estamos aquí en esta clase el día de hoy. La semana pasada tuvimos una clase hermosa comenzando el libro de Éxodo, y es un libro verdaderamente hermoso para muchísima gente. Espero que también para ti lo sea, porque nos habla de la familia, de los nombres, de qué tan importante es la historia de la familia y cada uno de los integrantes en cada una de ellas. Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi familia, en la que tengo el día de hoy como casado, ¿verdad? Le dicen la familia nuclear, aquí en el país donde yo vivo. Mi familia nuclear, no nos sentíamos completos sino hasta que llegó el momento en que llegó el más pequeño de todos. Todos dimos un salto de alegría cuando llegó él, y fue un sentido como que estamos ya finalmente completos. Vaya, simplemente fue un sentir. Y esto porque cuando llegó la primera fue hermosísimo, llegó el segundo, fue un bálsamo de parte de Dios, un niño deseado, pero cuando llegó el tercero fue la alegría para todos, como si Dios cerrara con broche de oro la familia. ¿Cómo es tu familia? Tu familia puede ser que tenga 2, 3, 4, 5, 10 miembros. Todos ellos son absolutamente importantes, y los nombres de cada uno tiene algo muy especial que decir en la historia de la familia en la cual Dios te ha permitido vivir. Pero el día de hoy vamos a ver un poco más allá. O la palabra clave en esta ocasión podrá ser esa: conoce a Dios un poco más. Que tu familia conozca a Dios un poco más. Pero si ya estás allí con el texto bíblico en Éxodo capítulo 5, te voy a pedir que vayas a los versículos 22 al 23. Éxodo 5, 22 al 23, la bendita palabra del Señor dice así: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine, Faraón, para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Veamos un poco en qué momento estaba esto en la historia. Moisés regresa, habla con Faraón, le dice el Señor:
deja ir a mi pueblo. El faraón obviamente tenía mano de obra gratis, ¿verdad? Muy buena y abundante y gratis. Y entonces le dijo, no conozco a ese señor. Y ¿sabes qué? Y empezó a ponerles más difíciles todas las tareas. Obviamente esto se ganó el reproche y el recelo de todo el pueblo de Israel, que le dijo, oye, se supone que venías a ayudarnos, Moisés, y ahora a lo que vienes es a complicarnos la vida. Si ya ser esclavos y vivir en estas circunstancias tan adversas es difícil, no necesitábamos más aflicción. Y sin embargo, tú ahora con este mensaje de libertad, tú vienes a afligirnos más. Qué curioso, a veces las cosas parece ser que se empeoran, ¿verdad? A veces parece ser que se está dando una instrucción y en lugar de que salgan las cosas como quisiéramos que salieran, a veces sale exactamente lo contrario a lo que queremos. Recuerdo en alguna ocasión estaba yo en la preparatoria, bachillerato le llaman en algunos otros lugares a ese nivel de estudios. Estábamos en laboratorio de química, ya sabrán ustedes. Estábamos mezclando sustancias, todo con las instrucciones del profesor de química. Llegó el momento en que después de estar mezclando esas sustancias, poniéndolas en el tubo, tuvimos que llevarlas al mechero de Bunsen, si no recuerdo mal el nombre, ese mechero en el que con la flama calientas las cosas. Y entonces algunos de los alumnos de los equipos estaban muy apurados y otros no éramos tan hábiles para hacer todas las instrucciones tan precisas, pero los que estaban muy adelantados creo que se adelantaron mucho. Y en eso el profesor, viendo que como decimos en México, los de adelante corren mucho y los de atrás estaban quedando, dijo, por cierto, jóvenes, momento, cuando ustedes comiencen a calentar la mezcla por ningún motivo, pero por ningún motivo, y fue muy enfático el profesor, pero por ningún motivo, dejen de calentar la mezcla. En eso uno de los compañeros dijo, ¿y por qué, profesor? Iba a explicar el profesor por qué cuando de repente se oye una explosión allí en el laboratorio. Y recuerdo que una compañera le reventó el tubo de ensayo allí en la cara. Afortunadamente, esta compañera usaba lentes y las esquirlas del vidrio y la mezcla no le llegó a caer en los ojos. Bendito sea el Señor. Se tuvieron que limpiar los lentes, se tuvo que quitar todo. Ella quedó bien porque no le hizo daño a su piel, pero si hubiera llegado a sus ojos, hubiera podido tener algún daño en ellos. Cuando este ruido rompió ahí el silencio en el salón, el profesor dijo, por eso, cuídense bien de hacer las instrucciones. A veces estamos haciendo todas las instrucciones como nosotros lo pensamos, como nosotros lo prevemos, y sin embargo un pequeño detalle se sale de control y las cosas a veces, lejos de mejorar, a veces se empeoran. En el caso de mi compañera no fue otra cosa sino simplemente ir al baño, lavarse la cara y afortunadamente no pasó nada. Pero en el caso de Israel, la carga fue mucho más pesada para ellos. La amargura en su corazón llegó mucho más fuerte y todo porque los planes del Señor estaban caminando en la vida de ellos. Hay muchas personas que han llegado a la fe en el Señor, nuestro Dios, y la vida les ha cambiado y no precisamente para bien. Algunos de ellos dicen, ¿por qué ahora que estoy en el Señor me suceden estas cosas? Es cierto, eso no le sucede a todos, pero sí llega a ocurrir. Y piensan que se equivocaron de decisión, así como Israel estaba pensando que el hecho de que Moisés viniera con ellos era una decisión equivocada. Pero vamos aquí adelante porque es muy importante ver qué sucedió, cuál es la respuesta cuando las cosas, lejos de mejorarse, están empeorando. Éxodo 6, capítulo 6, versículos 2 y 3, dice así: habló todavía Dios a Moisés. Hay otras versiones que dicen, y respondió Dios a Moisés. Claro, hay una respuesta. Cuando las cosas se ponen peor, tiene que haber una respuesta. Y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Yo recuerdo que la primera vez que leí esto, yo dije,
Oh, aquí está. Entonces Dios se llama Jehová. Yo no lo sabía. Yo apenas era un joven de 12 años más o menos. Y yo decía, oh, yo no sabía el nombre de Dios. Siempre le decía Dios, Señor, en fin, pero no sabía que se llamaba Jehová. Bueno, Jehová es una de las formas que se pusieron en las tantas traducciones al español. Una de las mejores traducciones, por supuesto que sí. Sin embargo, hoy vamos a ver que el nombre de Dios pues no es exactamente ese. No, no lo es, pero es un intento, es una aproximación. Es algo que nos ayuda a saber que Dios tiene un nombre. ¿Te acuerdas que estamos en el libro de nombres? Bueno, pues Dios tiene precisamente un nombre. Y aquí lo importante es que Dios se dio a conocer a los patriarcas 430 años antes de que todo esto sucediera. Dios se dio a conocer a los patriarcas como el omnipotente, como el todopoderoso. Uno dijera, pues con eso es suficiente. Pues sí, para los patriarcas, el todopoderoso, el omnipotente, eso fue suficiente. Sin embargo, ahora el Señor se estaba revelando por su nombre. La palabra de Dios, el nombre de Dios, es un nombre que le vamos a llamar impronunciable. La palabra sería, en el español, existe una palabra, es la palabra inefable. Cuando tú vas a los textos en español, puede ser que diga Jehová, puede ser que diga Yahvé, que para muchos es una aproximación mucho mayor. Puede ser que diga Yahweh, hay otra aseveración, ¿verdad? Las Biblias que vienen del arameo. Y hay muchas aproximaciones al nombre de Dios. Pero cuando tú vas al texto en hebreo, cuando tú vas allí y empiezas a leer ahí en el hebreo, tú vas a encontrar una palabra de 4 letras. Una palabra que ya hemos visto en otro tiempo y que, bueno, la escribí aquí con mano. Aquí la tienes. Seguramente tú la has visto en algún lugar y seguramente tú la conoces. A lo mejor dices, yo sé leerla. Bueno, se supondría. Y en algún tiempo nos pusieron algunos signos aquí abajo, unas vocales, para que más o menos pudiéramos tener alguna idea de ello. En realidad, el nombre de Dios es inefable. Esto significa que es eso, impronunciable. Impronunciable por varias razones. Una de ellas, en realidad, no tenemos a ciencia cierta el cómo se pronuncia realmente el nombre de Dios. Esa pronunciación Dios se la dio a Moisés y Moisés la ha estado transmitiendo a lo largo del pueblo de Israel de manera tradicional. Y es muy posible que haya en el pueblo de Israel quien conozca la pronunciación correcta y exacta de cómo se pronuncia el nombre del Altísimo, del Señor. Pero se le ha denominado, cada vez que en la Biblia en hebreo nosotros vemos esta palabra de 4 letras, por lo general se dice Adonai. No es que así se pronuncie, pero Adonai significa el Señor. Y es que en realidad la pronunciación correcta y exacta del nombre de Dios es un poco difícil. Sin embargo, esto no nos impide de conocer cosas hermosas de este nombre. Por ejemplo, te voy a decir, de estas letras, la primera de ellas es una letra pequeñita que está allá arriba. Es una letra que se escribe obviamente de arriba hacia abajo, pero que no llega hasta abajo, hasta el renglón. Esta letra me gusta verla como el Dios Altísimo, el Avinu, o como dijera Jesús, el Padre nuestro, Avinu, nuestro Padre. El que está allá arriba. Dice en el libro me parece que está en el libro, lo tengo aquí, sí, Primera de Timoteo 6:16, para no darte mal la cita. Primera de Timoteo 6:16 dice que el Padre habita en luz inaccesible. Él habita allá arriba, muy muy arriba, y su nombre así de alto es. Es demasiado alto para nosotros para poderlo pronunciar. Y ahí está. Esa letra puede simbolizar a nuestro Padre allá arriba en luz inaccesible. Pero hay otra letra, la tercera, que es igual, pero esa letra baja hasta el renglón. Como alguien que bajó a la tierra, ¿verdad que sí? Y que es la cara del Padre. Ese es el Mesías, el bendito Mesías. Sin embargo, hay otras 2 letras que son la misma, la Hei. Se le nombra la letra del Espíritu, y es hermoso porque el Espíritu del Padre,
el espíritu del Hijo. Es el mismo espíritu. No hay más que un solo Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, él dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios, solamente uno, y su nombre es inefable. Pero le podemos llamar Adonai, le podemos llamar Señor, le podemos llamar Elohim, le podemos llamar Yahvé, le podemos llamar Jehová, le podemos llamar de muchas formas. Algunas son formas mucho más exactas que otras, pero de todas maneras, no te preocupes si no sabemos el día de hoy el nombre exacto y la pronunciación exacta de Dios. Israel tampoco la tenía exactamente en ese momento. Sin embargo, ellos sí tenían una necesidad, y por eso es que Dios se presentó a ellos con ese nombre. ¿Qué significaba el nombre de... Le voy a llamar de alguna manera, ¿sí? No es que sea la forma más correcta, pero le voy a llamar Yahvé. ¿Sale? Le voy a llamar Yahvé. Ellos necesitaban conocer a Yahvé. Los patriarcas conocieron al Shaddai, al omnipotente, al que es suficiente. Pero ahora Israel estaba en una situación, la nación de Israel estaba en una situación de angustia, de tribulación, de dificultad. Y ellos necesitaban conocer a Dios de otra manera. No a otro Dios, sino al mismo, pero de otra manera. Ellos necesitaban conocer al Dios que cumple todas las promesas. Necesitaban conocerlo más. De la misma manera, tu familia muchas veces necesitará conocer a Dios mucho más. Yo recuerdo que hace 40 años teníamos una situación, estábamos muy contentos, muy felices. Un día domingo, estábamos desayunando en la casa, cuando de repente mi hermano, el más pequeño, le da un ataque así como de epilepsia, y de repente se cae el niño y fallece. Se le dieron primeros auxilios sin éxito, se le llevó al hospital, y casi una hora después el niño regresó, no sin antes mi madre desesperadamente le dijo a Dios una oración: devuélveme a mi hijo, Dios. En ese momento ella tenía un conocimiento de Dios. Ella vivió una religión desde niña, una religión que nos inculcó y que también tenía cierto conocimiento de Dios. Pero ese día ella necesitaba conocer a Dios mucho más. Y gracias a esa experiencia nosotros conocimos como familia mucho, pero mucho más a Dios. Un día conoceremos a Dios mucho más sin que nadie nos necesite estar enseñando, y un día conoceremos inclusive cómo se pronuncia correctamente el nombre de Dios. Jeremías 31:34 dice la escritura así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Adonai. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay algunas cosas muy interesantes. Cada vez que tú tienes una experiencia diferente y Dios viene a tu encuentro, tú conoces mucho más a Dios y lo conoces de una manera diferente. Yo, al igual que mi mamá, conocía al Señor. En la escuela nos daban clases de religión. Durante toda la primaria yo tenía clases de ello. También en la religión que yo fui instruido al principio en mi infancia, también yo conocí al Señor de alguna manera. Pero no fue sino hasta a partir de experiencias como esta que te platiqué, de que mi hermano necesitó un resucitar, un despertar, que fui conociendo mucho más a Dios. Conocí mucho más a Dios, por ejemplo, cuando en alguna ocasión me sanó. Algún día te lo contaré. Me sanó de una enfermedad que no se había podido y al parecer ya no tenía remedio. El Señor me sanó. Pero también lo conocí en alguna ocasión que Él me libró de la muerte. También lo conocí en otra ocasión que Él respondió a una oración que yo le hice. Y cada vez que tú tienes una experiencia más con Él, es como en verdad vas conociendo mucho más del Señor. Así que Dios nuestro Padre es bueno, y aquí la palabra de Dios nos empieza a dar algo asombroso. Las familias de Israel, quiero regresar al texto bíblico, las familias de Israel llevaban ya
mucho tiempo, posiblemente por ahí de unos 2 siglos, que estaban sufriendo fuerte ahí en Egipto. La Biblia no nos dice por qué se volvieron esclavos, cómo es que llegaron a esa condición, si ellos se ofrecieron, perdieron alguna negociación o simplemente los egipcios se abalanzaron sobre ellos y los esclavizaron. No nos dice. El hecho es de que ellos estaban siendo afligidos. Hoy en la mañana que estudiaba la palabra del Señor, llegué a la parte de Proverbios 18, versículo 14, y lo leí en varias versiones. Escucha lo que dice aquí. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dice, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Hay dificultades que están a nivel de piel. Vamos a pensar en una enfermedad. Hay aflicciones como la que vivió mi hermano. Hay enfermedades que vienen a nivel de piel y el ánimo, el buen ánimo lo soporta, es capaz de soportarlo el espíritu del ser humano. Alguna persona que esté enferma, que tú le llames, oye, ¿cómo te has sentido? Y te dice, mejor. Sí, está bien de ánimo, mal de salud, pero bien de ánimo. Eso es excelente. Yo me acuerdo que mi papá, cuando estuvo muy enfermo, él mantuvo su ánimo fuerte y eso le ayudó muchísimo a salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando esa enfermedad, se dice metafóricamente, baja por la piel y llega hasta los huesos? No está hablando de una enfermedad física, está hablando de una enfermedad del alma, y eso es lo que dice la segunda parte de Proverbios 18:14. Pero te lo voy a leer en otras 2 versiones más para que podamos entender un poco más esta profundidad. Dice así: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? La Biblia de las Américas dice esto. La Nueva Traducción Viviente todavía va más allá y dice: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá soportar un espíritu destrozado? Esta era la situación del pueblo de Israel, esta era la situación de las familias de Israel. Hay muchas familias que en este año se han visto enfermadas, sí, físicamente, afligidas en su ánimo, pero inclusive también en su espíritu. Muchos el día de hoy están muy ocupados en sus labores diarias, en la cura de sus enfermedades, en sobrellevar el día a día. Sin embargo, su espíritu ha sido machacado. Inclusive otras versiones utilizan esta palabra. Ha sido machacado, ha sido destrozado. Ya no buscan a Dios, no ven a Dios como la esperanza. Ven a Dios como sí, el omnipotente que fue para otros en otro tiempo, en el tiempo de los patriarcas, hace unos años, hace unas décadas. Pero el día de hoy no logran verlo. Están en una situación de Proverbios 18:14. Hay familias enteras. Espero no sea el caso de tu familia, pero seguramente tú conoces a una familia que está en esta situación. En una situación en la cual por fuera puede ser que están soportando, pero por dentro las cosas están cayendo. Los hijos han perdido la fe en el Eterno. Los padres no saben cómo transmitir, conservar y manifestar, testificar de esa fe que ellos han vivido. Algunos de los hijos están inclusive abandonando la fe del Señor y los padres no pueden más que sostener con rituales o con algunas tradiciones que a veces no ayudan del todo. Estas familias están necesitadas de conocer más a Dios. Y muchos dicen, pero ¿sabes qué? No le muevas tanto, porque si tú le mueves un poco, las cosas se van a poner más difíciles. El Salmo 118 dice así: en medio de mi angustia invoqué al Señor, invoqué a Adonai, a Yahvé, a Jehová, ¿sí? Invoqué al Señor, dice, y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Salmo 118, versículo 5, hablando de idiomas, quise traer esta versión. Es la versión de la Biblia del Oso, la primera versión al español, la primera traducción del español. Vas a escuchar el Salmo 118, versículo 5. Sí, en español. Te aclaro que está en español. Escucha, dice así: desde la angustia llamé a Iá, y Iá me respondió con anchura.
Te dije que estaba en español. Sí, pero es un español de hace 500 años. No sé si exactamente así se pronunciaba el español de hace 500 años, pero pues tampoco sabemos exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios. Sin embargo, las circunstancias del ser humano, las circunstancias de las familias el día de hoy son las mismas necesidades. Tenemos la necesidad de la intervención divina, de un Dios que fue bueno para nuestros antepasados, pero hoy que necesitamos otra cara, otra forma, otra expresión de ese Dios bendito. Sin embargo, el Dios de Israel no fue escuchado ni por Israel ni por el faraón. Y es que cuando hay angustia, como dice el Salmo 18, los oídos se tapan. Y no hablo de estos oídos, sino hablo los oídos del corazón. Los oídos del corazón tienen mucha dificultad para poder escuchar que el amor y la misericordia del Padre está presente, está aquí cerca de nosotros. Lo único que está esperando es que digamos el amén, que nos dejemos llevar, guiar por Él, obedecerle a Él. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Yahvé. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Este fin de año tú estarás mandando muchas felicitaciones a muchos y seguramente serán muy buena acción que tú hagas, pero también es muy importante que hagas un balance en lo que ha sucedido en tu familia y que en medio de toda la alegría puedas tú tener a lo mejor algún tiempo para escribir algo, para poner allí 2 o 3 cosas que no han estado bien en este año, sobre todo en tu familia, y que tú quisieras ponerlas delante de Dios, que son cosas que a lo mejor ya no las puedes tratar mucho porque les causas tristeza a tu familia, causas silencios, pero que están allí y les está doliendo a más de uno. Es cuando alguien dice: oigan, ¿se están dando cuenta que hay un elefante en la sala y nadie dice nada? Las familias están viviendo con este tipo de elefantes. Para Israel era la esclavitud, para Israel era la angustia, para Israel eran todas esas cosas que le dolían hasta el alma. Sin embargo, aquí dice: torre fuerte es el nombre de Dios. La palabra en hebreo en esta ocasión es la palabra torre que quiero que tú aprendas. Es la palabra migdal. Migdal. ¿Tú has oído la palabra migdal o migdalot? Ok. Migdal. Migdal significa torre, un refugio, un alto refugio, un refugio principal. Imagínate una torre hecha de piedra así, en la cual se subían las personas y no eran alcanzados ni por las flechas, ni por el fuego, ni por los elefantes de guerra, ni por nadie. Nadie podía meterse a esas torres, nadie podía derribar esas torres. De hecho, hasta el día de hoy tú puedes encontrar varias migdalot ahí en Jerusalén, que son torres de antaño. Está, por ejemplo, la Torre de David, hermosa que está allí. Y es porque las torres resisten como nada los embates, no solo del tiempo, sino también de las dificultades. Que sea Adonai, que sea Elohim, que sea Yahvé, que sea Yah, como sea que se pronuncie el nombre bendito de nuestro Padre Celestial, que sea tu torre fuerte. Y es que, ¿sabes qué? Conocer el nombre de Dios, el Eterno, no implica conocer exactamente cómo se escribe, tampoco cómo se pronuncia. Conocer el nombre de Dios, para conocer el nombre de Dios se necesita conocerlo en acción y en aflicción. Así es. Tú conoces más del nombre de Dios, tu familia conoce más del nombre de Dios en medio de la acción y la aflicción. ¿Por qué? Porque es allí, en la angustia, desde la angustia, invoqué a Yah y Yah me brindó amplitud, anchura. Cuando tú conoces a Dios así, cuando tu familia conoce a Dios así, cuando tu hijo está enfermo y Dios es el que lo rescata, cuando hay una situación de
de infidelidad en la pareja y la verdad del Señor está allí y las partes dicen cuán equivocado estaba y vuelve la fidelidad en el matrimonio. Cuando un problema de cualquier tipo que está acosando a la familia fuertemente y llega Dios Todopoderoso como una torre fuerte, esa familia está conociendo el verdadero nombre de Dios, que un día lo conoceremos. Ahora quisiera yo terminar este estudio con dos nombres del Señor. Uno que está aquí. Bueno, hemos mencionado el Shaddai, que significa el Todopoderoso, el Omnipotente. ¿Por qué? Porque fue suficiente, fue todopoderoso, hizo lo que nadie podía hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hizo que de una pareja de ancianitos, Abraham y Sara, naciera un hijo y viniera toda una nación. Pues eso nadie lo puede hacer más que el Dios, el Shaddai. Hizo que viniera también bendición para Isaac y Jacob y les prometió cosas. Algunas ellos las vieron cumplidas, pero muchas otras no las vieron cumplidas. Y no es porque no se hayan cumplido, sino que simplemente a ellos no les tocó. Pero ¿sabes qué? Para los patriarcas, el Shaddai, él fue suficiente. Con eso fue suficiente. Para Israel, eso no es que fuera suficiente, pero lo voy a explicar de esta manera. Vamos a pensar. Ahorita me acordé, en una ocasión iba yo caminando por la calle con unos amigos, cuando de repente sin querer pisé una alcantarilla que estaba mal puesta. La alcantarilla se volteó y mi pie se va hasta adentro. De repente mis amigos se quedaron hablando solos. Cuando voltean yo estaba allí metido así con la pierna en la banqueta. Me ayudaron a sacar, estábamos muertos de risa, ¿verdad? No me pasó nada, pero estábamos muertos de risa porque de repente me caí. Pero hay ocasiones en las que puede ser no tan simpático el asunto. Vamos a pensar en un niño que va caminando por la calle, ¿verdad? Igual, y que por alguna circunstancia se le atora el pie en alguna alcantarilla, así como yo, y se lastima y le duele, ¿verdad? ¿Qué pasa si a ese niño tú le dices, oye, fíjate que te prometo que mañana te voy a llevar a que te compres el helado que tú quieras? ¿Qué te diría ese niño? En verdad le estás prometiendo algo que sin lugar a dudas le va a gustar y le va a agradar. Va a ser un momento muy bueno. Pero ¿es eso lo que él quiere en ese momento? Dios hizo muchas promesas hermosas. Una nación, una pertenencia, una salvación grande. Él prometió muchas cosas a los patriarcas, pero ellos no vieron ese cumplimiento. Todas esas promesas eran hermosas, pero la situación de Israel es que ellos necesitaban salir de la esclavitud, salir de ese hoyo, salir de esa angustia, de esa situación lastimosa. Está bien todas las promesas que nos habías dado, Señor. Está bien todos esos tiempos hermosos. Nos prometiste una tierra, nos prometiste bendición, nos prometiste paz, nos prometiste victoria sobre nuestros enemigos. Pero hoy lo que necesitamos es que nos libres de esta aflicción. Entonces, para ello, ellos necesitaban conocer no tanto al Shaddai, que ya lo conocían, sino ellos necesitaban conocer a Yahvé, el que es, el que era, el que siempre va a ser, el que siempre cumple sus promesas. Pero hay otro nombre y es el nombre de Elohim. Elohim es un nombre que aparece unas 2500 veces en la Torah y tiene que ver con la justicia, tiene que ver con lo que es justo. Dios da leyes y es justicia. En cambio, Yahvé, que te repito, aunque no es la pronunciación correcta, pero la voy a decir así, Yahvé, o digamos Adonai, tiene que ver con misericordia y se le cuenta en casi 7000 veces en la Biblia. Había que hacer justicia. No era justo que ese pueblo viviera esclavo, pero había que tener y había que quitar el poder de sus opresores. Eso era justo, pero también había que tener misericordia para con el pueblo de Israel. Quisiera yo decirte que Dios ha mostrado en una persona al Elohim, la justicia, y al Yahvé, la misericordia. Ha mostrado al Shaddai, al Omnipotente, y a Yahvé,
el que siempre será. Te voy a leer una cita de Apocalipsis 4:8. Una parte de Apocalipsis 4:8 dice: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yeshua, Jesús, el Mesías, es la cara de nuestro Padre Celestial. El Dios que es justo, pero también es misericordioso. El Dios que fue suficiente en un tiempo atrás y lo sigue siendo, pero que hoy es el que cumple las promesas en tiempos de aflicción. Si tu familia está teniendo tiempos de aflicción y te estás dando un respiro en este fin de año y estás haciendo un break, estás sonriendo, estás teniendo quizá una cena agradable con familiares, con amigos, estás contento por cosas que se lograron, pero estás consciente de que en parte de tu familia hay angustia. Es una angustia que no tiene solución. Es importante que tú sepas que Yahvé, Adonai, está allí presente para librarnos, para sacarnos adelante como al pueblo de Israel en la persona de Yeshua, de Jesús. Mi nombre, José Moreno. Es un gusto, como siempre, tener estos estudios bíblicos contigo y con todos los que tú puedas compartir. También invítalos a que se suscriban para que también estén al pendiente de todos ellos. Que tengan un feliz, muy feliz año nuevo, un excelente 2022. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir con la palabra del Señor y que tu familia siga siendo una bendita familia. Shalom, shalom.